Hola y bienvenidos al Podcast del Agua. Soy Daniel Herrero y te voy a acompañar en esta emocionante aventura sonora. Estoy encantado de darte la bienvenida a este primer podcast en español dedicado al fascinante mundo del agua. En el episodio de hoy entrevisto a Asier López Echevarría, director general de EURA, la Agencia Vasca del Agua. Asier es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas dedicada al saneamiento, la operación de grandes sistemas hidráulicos y la gestión pública del agua. Antes de incorporarse a EURA, desarrolló su carrera en el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, donde asumió responsabilidades técnicas de innovación y de explotación en uno de los sistemas de saneamiento más complejos e importantes del país. Además, Asier es una figura de referencia en un ámbito tan singular como decisivo, la gestión del olor en instalaciones de depuración y saneamiento. Es fundador y coordinador del Grupo de Trabajo Gestión de Olor de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento AEAS y vocal de su Comisión de Depuración, habiendo participado en proyectos de enorme relevancia técnica, especialmente en la Edar de Galindo, que es un caso emblemático de convivencia entre una gran infraestructura y su entorno urbano. La Agencia Vasca del Agua es un organismo fundamental para entender la gestión del agua en Euskadi, coordina la planificación hidrológica de las cuencas internas, protege el dominio público hidráulico, impulsa las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, mejora la calidad ecológica de los ríos y refuerza la prevención frente a inundaciones en un territorio con una enorme variabilidad climática y una presión hídrica creciente. Su papel es clave para equilibrar desarrollo, seguridad hídrica y sostenibilidad, especialmente en un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de infraestructuras más resilientes. En esta entrevista vino, como ya está siendo habitual, Laura, la copresentadora del podcast, para conocer a Asier y formularle una pregunta para completar el cuestionario. No te pierdas esta entrevista a Asier López Echevarría, porque analizamos con rigor cómo funciona EURA por dentro, cómo se toman decisiones que afectan a todo un territorio y cómo se prepara el País Vasco para los retos hídricos de la próxima década. Arrancamos el podcast del agua. Buenas, Asier, ¿qué tal? Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por venir al Podcast del Agua. Muchas gracias por permitirnos conocer un poco más a Asier López Echevarría. Eres muy bienvenido y te estábamos esperando. Con este cuestionario de hoy pretendo presentar tu faceta profesional y también un poco la personal. Eres ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria y eres el actual director general de EURA. Uraren Euskal Agencia, la Agencia Vasca del Agua. Además, tu trayectoria tiene un rasgo distintivo que merece ser destacado. Eres el fundador y coordinador del Grupo de Trabajo Gestión de Olor de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento AEAS y vocal de su Comisión de Depuración de Aguas Residuales. A lo largo de tu carrera has trabajado intensamente en la mitigación de impacto odorífero en instalaciones de saneamiento, con especial dedicación a la Edar de Galindo, un referente nacional por la complejidad de su entorno y por los avances logrados en ventilación, tratamiento de aire y convivencia entre una gran instalación depuradora y su entorno urbano. Ese conocimiento técnico tan profundo te ha convertido en una de las voces más autorizadas en España en materia de olores en sistemas de saneamiento. Para que nuestros oyentes se centren, la Agencia Vasca del Agua, URA, es el organismo público encargado de coordinar y ejecutar la gestión del agua en el País Vasco. Su misión principal es proteger los ríos y ecosistemas acuáticos, garantizar un abastecimiento seguro y de calidad, mejorar el saneamiento y reducir el riesgo de inundaciones. Para ello, URA planifica cómo deben gestionarse las cuencas internas, define objetivos ambientales, autoriza y controla los usos del agua y vela por el buen estado del dominio público hidráulico. Además, trabaja codo con diputaciones, ayuntamientos y consorcios para impulsar infraestructuras de abastecimiento, depuración y defensa frente a avenidas. En un territorio pequeño pero muy complejo desde el punto de vista hidrológico, URA se ha convertido en una pieza clave para asegurar que el desarrollo, la protección del medio ambiente y la disponibilidad de agua vayan siempre de la mano. El País Vasco, donde resides, en España es un territorio pequeño en extensión, pero extraordinariamente diverso en paisaje, clima y recursos naturales. En apenas unos kilómetros conviven montes húmedos, valles verdes, ríos cortos y con carácter, estuarios amplios y una costa marcada por acantilados y bahías protegidas. Esa variedad explica la riqueza ecológica del territorio
y también la forma en que sus habitantes se relacionan con el entorno. El agua, la montaña y el mar forman parte de la vida diaria y de la identidad cultural. La geografía vasca ha moldeado su economía con una combinación de industria, tecnología, energía y una fuerte tradición vinculada al territorio, y ha exigido infraestructuras robustas y una gestión muy cuidadosa de los recursos hídricos. Precisamente de todo esto, Asier, queremos hablar hoy del papel de URA como organismo de referencia en la gestión del agua en País Vasco, de cómo afrontan los retos actuales y futuros en ríos, abastecimiento, saneamiento e inundaciones, y de qué aprendizajes deja esa experiencia para el conjunto de la sociedad. Nos interesa conocer cómo se está trabajando para compatibilizar desarrollo, seguridad hídrica y protección ambiental, y qué papel juegan las instituciones, los ayuntamientos y la ciudadanía en esa visión compartida del agua como recurso estratégico y limitado. Pero primero de todo, bienvenido a tu podcast y céntranos un poco. ¿Quién es Asier López Echevarría? Pues nada, muchas gracias por invitarme. Pues nada, soy una persona normal de una familia tradicional, lo que ahora se entiende por familia tradicional, felizmente casado y con 2 hijos, como se decía anteriormente, con las expresiones habituales de antaño, que estudié una carrera técnica, pasé por varias fases de las infraestructuras medioambientales, de todo compuestos técnicos, y de repente me encuentro pues en una aventura estupenda y fascinante de 4 años en un puesto de responsabilidad pública. Bueno, que bueno, ahora veremos un poco qué es URA y por dónde has pasado, ¿no? Pero sí, es una responsabilidad y es una aventura interesante que ahora nos vas a contar. Pero antes de entrar en materia y hablar de agua, Asier, me gustaría que nos situaras en el País Vasco. ¿Cómo es su gente? A lo mejor la gente de España sí que lo conoce, ¿no? Pero los que nos escuchan desde fuera, que cada vez son más, afortunadamente, quieren saber cómo es su gente, cómo es el territorio y qué rasgos crees que definen mejor la relación de la sociedad vasca con su entorno. ¿Qué nos cuentas? Pues Euskadi, el País Vasco, es un territorio pequeño, como dices, muy marcado por el clima, muy relacionado también con el agua. El agua ha perfilado nuestra orografía y nos ha marcado carácter. Los vascos se caracterizan, yo creo, son trabajadores, tienen un carácter, son emprendedores. Eso confiere que les ha hecho estar muy relacionados siempre con el mundo industrializado. La sociedad está muy industrializada, está en la cultura, en el arraigo, en el acervo cultural, se transmite de padres a hijos. Es una sociedad también que ha fomentado siempre el asociacionismo, tanto en terrenos del mundo del ocio como en los mundos profesionales. La mayor cooperativa del mundo pues es el Grupo Mondragón, por lo menos no sé si en facturación o en empleo, pero es la mayor del mundo. Y eso es un distintivo. Hay más movimientos cooperativos en Euskadi, y yo creo que es parte del carácter de ellos. Y también es exigente con la administración. Eso nos da a nosotros una situación de una obligación superior, ¿no? De esfuerzo superior, y yo creo que en Euskadi la gente está comprometida con su territorio, y en ese sentido pues también demandan este servicio a la administración, y a mí me parece bien, claro. Bueno, se te ha olvidado hablar de lo bien que se come en el País Vasco. Es así, es una realidad. Para nosotros es una exigencia. Cuando viene alguien de fuera, pues es que no podemos fallarles. Ayer vino gente de Aquaes. Yo, por desgracia, no pude estar con ellos a la hora de la comida, pero ya es, si alguien viene de fuera y no come bien, pues ya no podemos admitir eso. No podemos enviarle de vuelta así, diciendo que no ha comido bien. Entonces sí, tenemos que cumplir con el tópico. Es así, es así. Bueno, pues mira, ya tenemos un poco más claro con quién estamos hablando. Primero de todo, y esta es la pregunta que es obligatoria para todos los profesionales que se ponen delante de los micrófonos del podcast del agua, es ¿por qué dirigiste tu vida profesional al sector del agua, Asier? ¿Qué te hizo venir a este sector que todavía continúas? Pues fíjate, el agua no es algo que normalmente cuando acabas la carrera tengas en mente estar orientado a ello. La carrera de Ingeniería de Caminos, pues sí, caminos, canales y puertos, 2 de las 3 especialidades que se citan tienen que ver con el agua, pero cuando sales de la carrera no estás tan centrado en ello. A mí realmente lo que me atrajo realmente fue la fascinación por el cambio que se había dado en la ría de Bilbao. Y el protagonista de ese cambio había sido el Consorcio de Aguas de Bilbao. Entonces me atrajo, me sedujo la organización. Entonces yo quería trabajar en una organización que había generado un cambio tan sustancial y que era un ente de prestigio. Entonces me atrajo realmente primero el puesto de trabajo. Luego ya, después me enamoré del agua.
pero inicialmente me atrajo el puesto de trabajo y el tipo de organización. Qué bueno, qué bueno. Es así. Y luego ya no puede salir, ¿eh? Ya te lo digo que todos los que pasan por aquí, bueno, hay gente que, bueno, la mayoría son cosas como, es que casualidades y estoy aquí porque ocurrió esto y por casualidad. Hay pocas gentes que lo tengan tan claro como lo has dicho tú, pero oye, nos gusta mucho. No, no puede ser de otra manera. Muy bien, vale, pues ya te conocemos también en tu faceta más profesional y ahora queremos saber un poco eso. Tú eres ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Cantabria. ¿A lo largo de tu vida crees que esta formación ha sido determinante eso para desarrollar tu vida profesional? Absolutamente. Yo creo que la carrera también te forma en tu personalidad. Bueno, yo que empecé caminos simplemente porque había una persona muy motivada, había un profesor muy motivado que 2 semanas antes de tener que poner la crucecita a la hora de escoger la carrera, vino al instituto en el que estábamos nosotros y yo que quería hacer teleco, pues ese día dije, no, yo quiero hacer caminos porque me fascina lo que dice este hombre. Entonces era una persona, Rafael Ferrer, ya falleció, era tan enamorada de su carrera que lo iba contagiando. Era una persona que cualquiera quería hacer lo que hacía él. Y me fascinó aquello y entonces me embelesó y me apunté así a Caminos. Y Caminos me marcó la manera de pensar. Yo, vamos, en mi casa lo identifican, mis amigos, mis compañeros de carrera están igualmente identificados en sus casas, entonces yo creo que la carrera te da, está en un momento tú de madurez que vas terminando esa formación estudiantil y termina de moldearte de alguna manera. Entonces, Carácter, ¿no? el carácter, sí. Realmente te enseñan un montón de contenidos teóricos que los que van a cuando luego ya en la salida profesional los que se orientan hacia las ingenierías sí que tienen más aplicaciones de los contenidos teóricos. Pero lo que la otra salida tradicional que había en aquella época, que era la construcción, la gestión, también existía, pero un porcentaje inferior, ¿no? De salidas construcción, ingeniería, construcción o gestión. Yo me fui a gestión. Las salidas al final había muchas áreas en las que realmente no era tanto la cantidad, el conocimiento que atesorabas, sino tu capacidad para resolver problemas. Te habían enseñado a pensar, te habían fastidiado bastante, te habían puesto muchos obstáculos, la carrera era un sitio en el que te explicaban una cosa y luego te preguntaban por otra diferente en el examen. Entonces, pues acostumbrado a ese tipo de maltrato intelectual, por así decirlo, pues te obligaba a tener que buscarte la vida y superarte, ¿no? Entonces esa manera de aprender a sufrir, pues un poco lo que buscaban muchísimas empresas. Gente con capacidad de sufrir que sea capaz de resolver problemas. Yo creo que ahora en la carrera se atiende más al alumno. Yo doy una clase al año de 1 hora, estoy orgullosísimo por ello. Doy un día al año 1 hora o hora y media, que le piso a veces un poco al siguiente profesor la clase, de olor. Y me encanta ir. De hecho me dicen siempre, perdona que no te podamos pagar. Y yo digo, no, si es al revés, si el que pagaría sería yo. Entonces me permite ver un poco, pulsar un día al año cómo son los alumnos que piensan y sobre todo ver que el estilo de enseñanza, de educación en la carrera, pues creo que ha mejorado y está más orientada hacia el alumno. ¿Ha mejorado entonces? ¿Crees tú que con respecto a cuando le dices, porque la vas a dar a Cantabria? Sí, yo voy a la Escuela de Caminos de Santander y una profesora que es amiga mía y tenemos apreciación profesional mutua, pues me invita y doy en ocasiones ocasiones ha sido una conferencia para más clases y últimamente suele ser en primero del máster de caminos, pues es una charla sobre gestión de olor. Entonces lo que sí veo es que a los alumnos se les orienta ahora en lo que llaman las soft skills, las habilidades blandas, o sea, se fomenta que el alumno no tenga solo una capacidad mecánica de responder a un problema, sino que su competencia profesional sea más completa. Yo creo que hay una cierta orientación en ese sentido y creo que es mejor. No sé si a nivel de contenido técnico es más duro o menos duro, no lo sé. Siempre todo el mundo dice que cada vez es menos duro, pero por lo menos es más multidisciplinar. Qué bueno. Bueno, siempre tenemos la ilusión de que nosotros lo hicimos más cuando era más duro que los de ahora, pero yo creo que sigue siendo parecido. Bueno, pues muy bien, oye, ya tenemos tu formación. Hablemos un poco de las posiciones que has ocupado, ¿no? Empezaste en Urbaser Residuos, un entorno que es exigente, los residuos. ¿Qué enseñanzas te dejó aquella etapa inicial y cómo influyó en tu forma de abordar la gestión de servicios esenciales, Asier?
Pues mira, yo empecé en La Rioja, destinado en Logroño, en el servicio de Logroño. A partir de ahí empecé a dar vueltas por España y lo primero que me dijeron cuando pregunté el horario, me dijeron no hay horario. Entonces dije, uy, qué bien, qué empresa más agradable. Dice, tú puedes venir cuando quieras y te vas cuando quieras. Entonces me pareció una flexibilidad y dije, joder, qué interesante. Sí, y el tema era porque se trabajaba full time y en aquel momento no lo entendí, lo que significaba full time. Después, cuando trabajabas 80 horas a la semana o 90, empecé a comprender lo que significaba full time y lo de no tener horarios. Era que la responsabilidad hacía que estuvieras permanentemente dedicado, no de manera obsesiva, pero totalmente sumergido en el trabajo. Entonces, fueron unos inicios muy intensos que aprendí que todo el tiempo de la semana se dedicaba a la empresa. Luego después ya me di cuenta que eso no debía ser así. Es habitual entre la gente joven que empieza. Efectivamente. Yo creo que era cosa de la edad. Pero también era una empresa que estaba en expansión. Se había formado con gente de la antigua Dragados, gente muy competente, muy capaz, con muchísima visión. Había un director técnico, Alfonso Mayo, fantástico, que era una eminencia, era un sabio que se dedicaba a extender conocimiento. Un director de servicios, Emiliano Fernández, de recogida, que era conocimiento y experiencia, sabiduría plena también, y era gente pues que a todos nos enseñaba muchísimo. Entonces, el aprendizaje era muy intenso y trabajaban con la cantera. Era una empresa que no hacía fichajes externos, estaba en permanente expansión, iba creciendo mucho, era una época en la que el sector servicios daba mucho dinero a las empresas, entonces iban creciendo. Y lo que hacían era formaban a la gente para luego promocionarlos. Entonces ahí lo que aprendí fue a cuidar a la gente, cómo bueno. Nos cuidaban, porque sabían que eran del grupo de todos los que entraban, parte de ellos serían los líderes de la empresa en el futuro. Entonces iban formando, el plan de formación era extensísimo. Recuerdo que había 64 cursos diferentes donde tú podías escoger el curso que tú querías y ellos te iban dando más cursos, los que creían. Existía la figura del tutor. Durante 2 años, el recién ingresado en la empresa tenía un tutor que le podía asesorar sobre su orientación laboral, de problemas que pudiera tener. Esto venía de la antigua Dragados, en la que a la gente se le cuida muchísimo y se sabía que un trabajador contento pues rendía más. Entonces la empresa le aportaba mucho al trabajador y entonces correspondientemente pues existía lo que se llamaba la dragadición, ¿no? Que la gente estaba totalmente alineada con la empresa. Entonces, si pues uno del norte iba al sur y veía un parking que ponía Dragados y había ido al sur con la familia de vacaciones, pues le enseñaba a sus hijos y decía, ¿veis esa obra? Esa la estamos haciendo nosotros. Los hijos podrían decir, ¿qué tiene que ver mi padre que trabaja aquí a 1000 kilómetros? Pero él se sentía orgulloso. Entonces ese sentir los colores en una empresa privada me pareció muy interesante. Y por eso creo que era una empresa que cuidaba muy bien a la gente y además enseñaban responsabilidad porque a ti te decían que tú eras la imagen de la empresa allí por donde vas, con lo cual debes cuidar a la empresa y no puedes dejar mal a la empresa. Entonces te daba la responsabilidad del puesto en el que tenías, ¿no? Y luego los servicios, el cumplimiento, pues el pliego habría que cumplirlo y el cliente tenía que ser satisfecho. Y por supuesto también ganar dinero, por supuestísimo. Pero esas otras condiciones para mí fueron muy enseñanzas muy valiosas. Pero es que esto es importante, ¿no? Porque la mayoría de las veces no se cuida a la gente y eso es una pena porque cuando ya lo tienes formado se te van y todo, has desperdiciado todo y luego además que la gente está decepcionada y pues mira, hoy una cosa buena que nos trasladas, ¿no? Que al menos antes se hacía, a ver si todavía se mantiene porque es una cosa muy interesante, claro. Bueno, de ahí pasaste al consorcio, ¿no? De Aguas de Bilbao, Vizcaya, donde pasaste casi 2 décadas. ¿Qué aprendizajes clave te llevas de esa experiencia y cómo contribuyó a tu visión sobre la planificación y la gestión integral del agua, el consorcio? Bueno, del consorcio vine y al consorcio volveré cuando termine esta aventura en URA. Ahí lo que aprendí es una empresa excelente. O sea, yo llegué al agua, como he dicho antes, porque me sentía atraído por esta empresa. Cumplió las expectativas con creces. Creo que es una empresa en la que destaca por la excelencia en la calidad. Tienen buenas especificaciones, buenos pliegos, buenos técnicos. Ellos cuidan siempre todo lo que hacen y la calidad yo creo que la tienen por bandera. Aprendí también a planificar en el largo plazo.
es diferente. En un contrato de servicios, si tú te equivocas en un contrato de basuras, por ejemplo, pues si yo me equivoco con el sistema de recogida de basuras y en vez de poner carga lateral pongo, no sé, frontolateral, que es una cosa que en un momento se hizo, o la carga trasera antigua, Sí. pues si me he equivocado durante 8 años vamos a padecer el sistema y a los 8 años el camión está amortizado y lo cambiamos todo. Pero si me equivoco donde pongo la depuradora, van a ser 50 años o 75 de condena o de disfrute. Entonces las infraestructuras del agua son de mucho más largo tiempo. Un colector de saneamiento de hormigón, pues te puede durar 70 años si está bien ejecutado y en buenas condiciones. En otras condiciones no, pero los que más, el consorcio lo que dicen es que cuando cumplieron los 50 años decían, jolín, han pasado 50 años y tenemos infraestructuras que están casi como el primer día. Eran hormigones con muy buen recubrimiento, muy bien ejecutado, más costoso, efectivamente, pero ese coste inicial es un ahorro en la inversión de largo plazo. Entonces ahí lo que aprendí era esa visión de largo plazo, que hay una serie de cosas en la que merece la pena invertir más dinero porque lo vas a recuperar con costes de operación más bajos o costes de mantenimiento más bajos. Y eso es algo que yo creo que el consorcio está grabado a fuego. Y luego es el resultado de la aportación de muchas personas a lo largo del tiempo. Cuando todos van dejando una parte de su esencia, y al ser un ente ya de bastantes décadas, bueno, los hay más antiguos por supuesto, pero bueno, este ya tiene más de 50 años, es la acumulación de los talentos que han ido participando y han ido dejando su herencia, de manera que tú eres capaz de recoger, en cierto modo, cosecha de que han ido sembrando todos los anteriores. Y esa continuidad en el talento, pues esa cultura empresarial realmente para el trabajador es un enriquecimiento, con lo cual trabajar en el consorcio te mejora como profesional. Qué bueno. Y luego finalmente pues también me di cuenta que el ambiente laboral es mitad y mitad responsabilidad de parte de la organización y parte de los compañeros. El ambiente laboral es fundamental, como decíamos antes con Dragados, y como decía en mi familia, ya desde mi bisabuelo lo decían, al trabajo y a la escuela hay que ir contento. Pues para poder ir contento al trabajo, la mitad del ambiente lo aportan los compañeros y en la mitad la organización. Entonces hay una doble responsabilidad que hay que cuidar entre todos. Qué bueno. Pues mira, yo coincido en todo, ¿eh? Y además, solamente por aportar, ¿no? Dices que al final esto, como se suele decir, ¿no? Lo barato sale caro, ¿no? Pero es que muchas veces no es solo eso, es simplemente que hay que elegir entre bien o barato, ¿no? Porque muchas veces las dos cosas a la vez no son compatibles y en este tipo de inversiones y en este tipo de infraestructuras todavía menos. Sí, luego también es cierto que luego pasé a explotación, me he centrado casi en la parte técnica y luego pasé a explotación y ahí me cambió la perspectiva de lo que no veía. O sea, lo anterior hay que mantenerlo por supuesto, pero al llegar a explotación las decisiones son más ágiles y demás, pero sobre todo me pasó una cosa curiosa, que yo veía, era como las fotografías del negativo, ¿te acuerdas antes Sí, ¿no? sí, los sí. negativos y tal? Pues yo pude pasar a ver la tubería y de repente empecé a pasar a ver el agua. Cuando estaba en la parte del colector, para mí lo más importante era el colector y no el agua que iba por dentro. Y cuando pasé a explotación, desde luego que lo más importante era el agua y la transformación del agua. Y el colector, presuponiendo que ya venía de otra persona que se había encargado con eso, pues casi no me llamaba la atención. Entonces sí que experimenté el cambio de diseñar a explotar y lo pude experimentar dentro de del mismo consorcio. Y me cambió la manera de ver y de observar el mundo del agua en el que trabajaba. Y es cuando de verdad empecé a trabajar con el agua per se, en sí. Entonces, bueno, igual es que no tuve la visión suficiente al inicio, pero hay un momento en que la infraestructura es lo más importante y luego después es cuando te das cuenta que el agua es lo más importante. Bueno, tu trabajo es que el agua sea lo más importante. Qué bueno. Qué bueno, pues sí, pues es así, no hay otra. No hay otra y además es interesante el matiz que has aportado. Oye, Asier, en tu recorrido profesional has estado cerca de ámbitos técnicos, operativos y de planificación. ¿Qué hitos o decisiones destacarías como los más determinantes para tu evolución como gestor y qué competencias consideras imprescindibles para liderar proyectos complejos en el sector del agua? A lo mejor alguna cosa ya la has comentado, pero bueno, un poco por recopilar.
Bueno, el paso del diseño, o sea, poder participar en diseño, en la construcción y en la operación, pues te da un plus de conocimiento, en este caso, para poder tomar las decisiones, desde luego. Pero igual no has podido, por tu carrera profesional, menos tiempo, lo que sea, no has podido tener. Pues no pasa nada, porque también hay quien te puede formar para ello. Para mí fue muy importante cuando me apunté al curso de Project Management y me saqué el título. Hay que pasar un examen, hay que examinarse. Vienen unos americanos, te examinan, te cerran 4 horas en un examen, no te dejan ir ni al baño y tienes que aprobarlo. O sea que un poco hay que estudiar. Pero desde luego que cuando absorbes lo que allí te cuentan, que no es nada nuevo porque es sentido común, ¿no? Lo que pasa es que ahí está ordenado, es la diferencia. Es cuando te das cuenta que hay otros que han ido pensando en tu manera de trabajar. Lo han puesto negro sobre blanco, bien ordenadito, y creo que esa formación, cuando se trata en proyectos, sobre todo en proyectos internacionales, me parece totalmente necesaria para cualquier persona que se dedique a este sector. Creo que se estandarizan, te familiarizas con unos estándares, te abren el campo de mira en su relación incluso con la operación, con la explotación. Si tú estás solo en una parte del proyecto de construcción, te permite atender a lo que va a demandar el operador y demás, y ciertos fallos que tú de inicio, cuando empiezas a trabajar, pues no te has dado cuenta, pues si te formas bien, pues ya te lo he explicado. Entonces se puede experimentar en cabeza ajena, no hay que darse de cabeza contra la pared. Antes de hacerlo, pues te formas y te ahorras muchos disgustos. Me parece que hacer esa formación es totalmente necesario a día de hoy. Qué bueno, sí, además que ahora comentaremos que tú también tienes formación en un montón de aspectos, pero mira, el de Project Management sí que es cierto que viene a ser parecido, ¿no? Para un tipo de gestión como podría ser un máster o alguna cosa de esas, ¿no? Pero más específicamente dirigido a proyectos. Vale, pues muy bien. Oye, hablando de tu formación, en tu caso tienes una larga trayectoria en la gestión de olores, ¿no? Has trabajado de manera muy intensa en la gestión de olores en depuración y saneamiento, que es un ambiente tan técnico como determinante para la convivencia de las instalaciones con su entorno. Ya dirás, ¿no? Una depuradora en el centro de una ciudad o en el centro de una zona donde le llega a la gente. Desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son hoy los principales retos a la hora de gestionar el olor en una depuradora y qué enfoques están demostrando mejores resultados en la práctica? Primero de todo, háblanos un poco de por qué se producen olores en una depuradora, un poco por centrar a los oyentes. Bueno, sin aburrir mucho con el tema del olor, en el caso de las depuradoras es el azufre, ¿no? Los componentes, los sulfatos, se degradan en sulfuro. Los sulfuros generan el sulfuro de hidrógeno, que es el gas típico, el olor a huevo podrido típico de las depuradoras. Por resumir mucho, el agua, cuanto más sucia, más huele, cuanto más agitada, más emite, con lo cual el agua en una depuradora cada vez va oliendo menos, en cabecera huele más y según va avanzando cada vez huele menos porque va liberando sulfuro de hidrógeno porque tiene menos componentes dentro que le van dando olor, y el fango va al revés. Cuanto más retenido, el fango, que es la contaminación que tú vas separando, pues cuanto más avanzas en la depuradora, más va oliendo, y al final del proceso, en la zona de deshidratación o incluso zona de secado térmicos y demás, si hay una digestión anaerobia huele menos, ¿vale? Pero si no lo hay, pues cuanto más avances en la línea, más tiempo de retención y más genera el olor de una manera muy elemental, muy elemental. Vale, el problema de la gestión de olor, bueno, luego hay otros compuestos, pero el 80% o el 90% del olor en el caso de una depuradora es esto. El problema de la gestión de olor, como yo lo veo en España, es que creo que el conocimiento está poco extendido. Es una disciplina no menor, casi olvidada. Yo defiendo que el olor, que una depuradora, aquí hay que cambiar los libros de ingeniería sanitaria no deben hablar de que hay 2 líneas en una depuradora, la línea de agua y la línea de fango, sino que hay 3, la línea de agua, la línea de fango y la línea de aire. El olor aparece en el pretratamiento, en el tratamiento primario, en el secundario, en todos los sitios, y entonces habitualmente pues el dinero de la depuradora no está ahí, no está en esto, interesa poco, y entonces hay pocos especialistas que se dediquen a ello. Entonces las propias empresas le dan poca relevancia. Sin embargo, hay muy buenos especialistas. El grupo de olor de AEAS, que yo tuve la suerte de estar en el inicio, ya no lo coordino. Ahora hay otras personas, ya tuve que salir con gran dolor de mi corazón, tuve que dejar ese grupo, que es fantástico en cuanto a lo humano y lo profesional.
sigue funcionando y ahí hay estupendos profesionales, pero realmente son pocos incluso ellos dentro de sus empresas. Entonces hay pocos profesionales que se dediquen a ello y eso genera un problema. Pero en el olor el problema del olor que tú puedes tener en un hogar puede venir de la depuradora que tienes en la calle o un problema de tu fontanero, que no es buen fontanero. Entonces el problema del olor, incluso los fontaneros lo desprecian. Yo conozco mucha gente que tiene problemas en su casa que creen que es de la depuradora que está a 3 kilómetros, nos hacen ir a un municipio que está, no sé, a 1 hora y media de nuestro centro de trabajo, tenemos que ir y acabar en el cuarto de baño de la señora que tiene una queja de olor de la mano del ayuntamiento, ¿no? Y al final es, pues, que tenía un mal fontanero, ese era su problema, ¿no? Entonces es que el problema del olor está muy despreciado en muchos sitios, pero la gente que tiene el olfato más sensible que otros, la hiperosmia o los que, pues es que lo pasan muy mal. Cuando una persona huele y lo pasa mal, el que tiene mucho olfato es que lo pasa muy mal. Entonces son un poco desatendidos esta parte, ¿no? Yo soy de los que lo pasa mal cuando huele mucho. Entonces es un poco maldición que haya caído en este sector del olor teniendo este olfato tan desarrollado. Me gustaría tener la vista o el oído más desarrollado, pero no. Me castigaron con el olor. Y entonces yo creo que es eso, que realmente ha habido poco interés y entonces hay pocos profesionales, está poco extendido, ¿no? Existiendo muy buenos profesionales, pues no abundan en todas las empresas. Y luego hay pocas empresas que den unas soluciones integrales. Hay especialistas en desodorizar, hay especialistas en ventilar, en fabricar tuberías de plástico, en fabricar distintos aspectos, pero que te dé un diagnóstico inicial, que te haga los estudios, que te haga la ingeniería, que haga la construcción. Una solución integral no lo hay. Si tú quieres una solución integral al agua, lo tienes. Una empresa va a venir y te va a tratar el agua de manera exquisita, lo capta, lo conduce, lo depura, lo trata, lo entrega al medio receptor, todo perfecto. Pero en el ciclo del olor no hay empresas que se dediquen o que destaquen mucho por dedicarse a absolutamente todo. Algunas pequeñas de este grupo de participantes de olor de AEAS son las partes más destacadas, pero no es todo España, claro. Qué bueno, pues mira, ahí estamos dejando ahí un tip, ¿no? Para los oyentes. Si quieres dirigir a un negocio que está, digamos, virgen, el tema del olor en este sector es un punto a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que crees tú? Así, danos una clase magistral, ¿no? ¿Qué crees que está demostrando mejores resultados en la práctica? Es decir, que antes, cuando yo estaba en depuración, hace muchísimos años, había una depuradora, que no diremos el nombre, pero que era horrible, y lo que hacían era echar un flis-flis. Tenía todo alrededor un flis-flis, y yo decía, estamos enmascarando, no estamos solucionando. Entonces, actualmente, ¿cuáles son un poco las guías? Bueno, la clave principal es, bueno, primero hay que estudiarlo muy bien, hay que dedicar algo de dinero a estudiarlo. O sea, es como en el ejército, el enemigo para combatirlo hay que conocerlo. Entonces, hay que hacer estudios. Si tú tienes una depuradora funcionando, no es lo mismo que la hacemos de papel, ¿no? La diseñamos de partida, es muchísimo más fácil. Lo ideal es diseñarlo de partida, que cuando haya un diseño de una depuradora, el diseño ya contemple el confinamiento de las zonas que sabemos que van a oler para hacer la captación más sencilla, más económica, más barata, para poder luego hacer el tratamiento. Entonces, todo pasa por sea en un problema de una depuradora por hacer o un problema hecha, una depuradora ya construida, conocerlo, hacer estudios de olfatometría, confinar, implementar soluciones de confinamiento. Generalmente hay que confinar atendiendo, yo lo llamaba ingeniería de tapas, porque hay que hacer mucha ingeniería, no es poner una tapa que obstaculice la salida de aire, no, hay que hacer soluciones que sean fáciles de operar, fáciles de limpiar, fáciles de mantener, que sean seguras, que tengan un cuidado estético, que exista rescatabilidad. Es decir, si vas a confinar algo, ¿qué pasa si alguien se cae dentro? ¿Cómo lo vas a extraer? Entonces hay que confinar con mucho cuidado. Eso se hace con equipos, es decir, trabajando en equipo, aportando ideas y necesidades de otro. Luego después hay que hacer un transporte que tienes que decidir si la red está totalmente atomizada o centralizada. No es lo mismo, tiene sus pros y sus contras. Y luego escoger un buen sistema o unos buenos sistemas de desodorización, porque puede que en una zona necesites uno pequeño muy específico para alta concentración de sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, y uno más general de grandes cantidades pero bajas concentraciones. Entonces hay que hacer una especie de estrategia y los sistemas biológicos pues se van imponiendo por su economía y sencillez de funcionamiento. Así es. Vale. Muy bien. Pues
ideal que nos lo hayas comentado y que nos hayas dado esa nota, ¿no? Ese aviso a navegantes. Oye, ahora desempeñas, y ya estamos en tu posición actual, la función que lo hemos comentado de director general, ¿no? En URA, un rol con una enorme responsabilidad estratégica y de coordinación. ¿Qué significa para ti liderar una organización desde esa posición y cuáles dirías que son las claves para dirigir equipos y tomar decisiones en un entorno tan técnico y exigente? Bueno, pues yo lo veo como una gran responsabilidad. Hay una responsabilidad exterior, la imagen que URA tiene al exterior y el mensaje que URA transmite al exterior. Ahora eres la punta de lanza de ese mensaje y tienes una responsabilidad en eso y hay que hacerlo muy bien. Y luego hay una responsabilidad interior en lo que se refiere a lo de el bienestar de los trabajadores, es decir, que la gente, que el puesto de trabajo sea un sitio amable para la gente. Como decíamos antes, que hay que ir contento al trabajo. Es muy importante. Conozco mucha gente que sufre por tener malas condiciones, pero no me refiero a una mala iluminación o a porque no tiene EPIs, sino unas condiciones de trabajo de entorno sociolaboral negativo, y hay gente que llega hasta enfermar de eso. Entonces, eso pues me preocupa. Como he visto empresas en las que se ha hecho muy bien, vengo de muy buenos ambientes laborales, pues soy consciente de que hay una parte, como decía, el 50% es la organización y el 50% los compañeros, ¿no? Pues ese 50% ahora estoy en el otro 50% y creo que hay que cuidarlo. Y en cuanto a lo del liderazgo, pues yo lo que creo es que primero hay que ser muy humilde. Creo que hay que tener una gran capacidad de escucha y si no la tienes, que alguien te lo explique, y creo que hay muchos líderes que pues igual son líderes naturales, que nacen así, y hay otros que igual no nacen así. Entonces para eso hay cursos de liderazgo, y yo, como creo muchísimo en la formación, pues tú puedes creer que lo estás haciendo todo muy bien, pero igual hay algún talento que se te está escapando, ¿no? Igual, pues sí, puedes tener humildad, puedes escuchar, identificas, trabajas muy bien el equipo y consigues que hay una mejora contigua, una motivación, pero igual, no sé, se te escapa identificar el talento y fomentarlo, que son cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces es tan diverso el campo de las virtudes que tienes que tener para ser un buen líder, pues que no sé si hay alguien en el mundo que las abarque todas, la verdad. Seguro que sí, que hay gente para todo. Hay gente para todo. Vale, pues muy bien. Asier, oye, y para quien nos escuche, ¿cómo definirías tú mismo? Ahora vamos a entrar un poco en URA, ¿no? En la agencia vasca. ¿Cómo definirías tú mismo qué es URA? Bueno, también dinoslo bien, porque yo lo he dicho como he podido con el acento zaragozano, la URA en vasco. ¿Y cuál es su papel dentro de la gestión del agua en el País Vasco, por favor? Bueno, es la agencia adscrita al gobierno vasco que coordina y ejecuta la política de aguas en Euskadi. La misión fundamental es la protección y recuperación de los ríos, es decir, que tengamos ecosistemas sanos en los ríos. Al mismo nivel, casi diría, reducir el riesgo de inundaciones. Esto es algo que ha cogido muchísimo protagonismo después de la DANA. En el caso de Euskadi somos los competentes hacemos muchísimas obras de defensa de inundaciones, es uno de los objetivos de URA. También reducir la vulnerabilidad por las sequías, y luego hacemos auxilio en abastecimiento y saneamiento a municipios. La labor se sustenta pues en tres pilares. Por un lado está la planificación hidrológica, que es la estructura esencial de todo lo que se va a hacer. Somos fervientes creyentes de la elaboración de planes, plan hidrológico, plan de gestión plan especial de sequía, el plan de inundación. Creemos muchísimo en la eficacia de la planificación y en la cooperación institucional. Nosotros todo lo que tenemos que hacer tiene que ser de consenso con otras administraciones. Tenemos que conseguir el equilibrio entre el desarrollo, que se fomente el desarrollo, tiene que existir un PIB que tenga que seguir existiendo en el desarrollo del territorio, pero que sea sostenible. Y la colaboración con todas las partes es fundamental. Qué bueno. Como has comentado, URA trabaja en ámbitos muy amplios: ríos, abastecimiento, saneamiento, inundaciones, sequías, que yo creo que las sequías nos dan un poco más de refilón. Ahora, ya veremos en el futuro. ¿Cuáles dirías que son hoy las prioridades estratégicas más relevantes para la agencia? Pues mira, viendo un poco la trayectoria que llevamos y los deberes que tenemos pendientes por hacer, a mí me preocupa mucho el estado ecológico de los ríos.
Nosotros, en el grado de avance que tenemos, casi el 50% de los ríos no han alcanzado el estado bueno, que es el objetivo que nos planteamos para 2027. No vamos a llegar y eso significa que hay que hacer mejor los deberes en el saneamiento en Euskadi. Nosotros no somos los que tenemos que depurar, son otros entes, consorcios, ayuntamientos y demás, pero el saneamiento es algo en el que hay que darle un impulso, porque si no lo conseguimos en este ciclo hidrológico, que es el tercero, tendrá que ser el siguiente, el cuarto ciclo, los siguientes 6 años. Entonces, ese es nuestro principal objetivo. La gestión del riesgo de inundaciones, ¿no? Elaboración del PGRI, el plan de gestión de riesgo de inundaciones, con todas las fases que tienen, los mapas y demás, de definición de áreas. Pues nosotros en esto invertimos una media de 25 millones de euros al año. Hola. Ha habido años de 15 y ha habido años de 35, es un valor medio. Antes de la DANA, pues éramos más incomprendidos. Si determinamos que si prohibíamos un uso determinado, vulnerable y sensible en una zona inundable, pues nadie nos entendía. Ahora, después de la DANA, todo el mundo nos entiende. Entonces, lamentablemente, ha cobrado todo su sentido después de la DANA. La seguridad hídrica, tenemos que estar preparados para episodios futuros. Todo el mundo habla del cambio climático y tendremos que conseguir un territorio más resiliente, ¿no?, ante sequías y eventos extremos. Y tendremos que impulsar la mejora del saneamiento en la ayuda de otros entes más pequeños, que son los gestores del agua. Tendremos que conseguir, donde no lleguen habrá que suplementarles, y tendremos que... Y esta gestión de las ocupaciones y los usos del suelo pues sigue siendo una herramienta preventiva. Toda la interacción que tenemos con ordenación con la competencia de ordenación del territorio, no con la Consejería de Ordenación del Territorio, sino con los planes hidrológicos, con la implementación del plan con la implementación del reglamento de dominio público hidráulico, con las aprobaciones de los planes de ordenación urbana, bien sea parciales o estructurales, con planes como el plan de márgenes, con la colaboración que hemos hecho con el plan territorial sectorial de litoral. Pues todos estos trabajos que hacemos relacionados con la ordenación del territorio son medidas preventivas para la consecución de los otros objetivos. Está claro. Y por ahí hay que seguir tirando. Oye, y en un territorio tan complejo como el vasco, la coordinación institucional es clave, ¿no? Un poco como has adelantado. ¿Cómo articula ahora el trabajo con ayuntamientos, diputaciones, consorcios, incluso con esas pequeñas entidades, para que los proyectos avancen de forma coherente y continua? Bueno, es un territorio muy diverso. Tenemos grandes consorcios con capacidades financieras importantes. Tenemos consorcios no tan grandes, pero que tienen sistemas de gestión del ciclo integral, es decir, en saneamiento y abastecimiento en alta y en baja, ¿vale? Y luego tenemos una atomización completa en una zona de nuestro territorio, y una atomización completa en pequeños entes gestores que realmente no tienen capacidad técnica, porque no tienen tamaño suficiente para emprender, para implementar las directivas de agua que cada vez nos obligan más. Entonces, siempre tenemos que llegar a la parte de la colaboración. Nosotros tenemos que conseguir lo que hacemos, creemos en la gobernanza compartida, ¿vale? Nosotros marcamos un marco técnico y regulatorio, ¿no?, con la planificación de dominio público hidráulico y demás, pero tenemos que creer que los demás crean en lo mismo, ¿no?, que colaboremos y alineemos los programas para que la financiación esté orientada a todos a una unidad de cuenca, a una gestión compartida y una visión única, ¿no?, de objetivos comunes. Articulamos convenios, solemos hacer a veces comités de seguimiento a un nivel político y luego también a veces a un nivel técnico, que es el que de verdad lo articula, el nivel técnico, claro. Pero en ocasiones hacemos las dos líneas. Con el nivel político conseguimos el compromiso y el nivel técnico es el que lo articula, ¿no?, el que lo lleva a cabo, ¿no?, el que lo ejecuta. La colaboración para nosotros es fundamental. Tenemos que negociar mucho en muchas ocasiones. Nosotros, por ejemplo, no tenemos capacidad para expropiar y es un factor limitante para nosotros, no poder expropiar. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos de acuerdo conveniando con el ente con el que vamos a colaborar. Entonces, bien sea una obra de defensa de inundaciones, el alcalde correspondiente debe estar convencido de lo que vamos a hacer,
y si no, no lo vamos a poder ejecutar, porque la disposición de los terrenos depende de ellos. Entonces, esta debilidad que tenemos es la que confiere la obligación de la coordinación, y hay que convertirlo en una fortaleza. Y tengo que decir que todo el mundo que encuentro tiene ganas de hacerlo bien. No he encontrado a nadie que sea tan negligente como para intentar no hacerlo bien, y eso es de agradecer. Qué bueno. No, y es una buena noticia, ¿no? Porque al final esto es beneficio de todos, incluso de esta persona que tiene que tomar la decisión. Pero muchas veces yo creo que también hay un componente político que le obliga a tener que decir una cosa u otra. Pero bueno, lo has explicado clarísimo y me sorprende lo de la expropiación, porque es la herramienta de solucionar los problemas. Lo que pasa porque lamentablemente es complicado conseguir los terrenos, pero bueno, iremos poco a poco. Oye, y si bajamos al terreno más operativo, Asier, ¿cuáles son o qué proyectos concretos destacarías ahora mismo como los más significativos para mejorar la calidad del agua, reforzar la seguridad hídrica o aumentar la resiliencia frente a eventos extremos que tenéis entre manos en URA? Pues mira, para mejorar la calidad del agua y del ecosistema del río, porque el río no es... yo antes pensaba que el río era un canal de hormigón en forma de U con un agua muy limpia por dentro, y ya aprendí por forma temporal que no es eso. Tiene que ser un cauce natural con taludes tendidos, vegetación de ribera, tiene que haber vida en él, tiene que haber un ecosistema, nutrientes que van corriendo por el río y que permiten que la población de ribera se beneficie. O sea, el río es otra cosa. Entonces, un proyecto muy interesante que estamos haciendo de renaturalización está en Baquio, salió de una iniciativa del propio ayuntamiento, de los vecinos, y sí, está financiado por un proyecto LIFE, y bueno, no es muy grande en importes de 3 millones de euros, pero bueno, generamos una marisma interior y un bosque inundable en una zona que los vecinos aceptan a perder, una campa que es seca, por así decirlo. Entonces generamos una zona de ensanchamiento que es muy, muy interesante, y creemos en un proyecto realmente significativo. En cuanto a refuerzo de saneamiento, pues la mayor inversión que hemos hecho recientemente ha sido a lo largo de los años en la zona de Urdaibai, que es la ría de Guernica, la zona de Bermeo y toda esta zona. Es una zona de reserva de la biosfera, que ahí URA ha invertido, el gobierno vasco ha invertido 70 millones de euros, el Estado también ha invertido 55 millones de euros con una depuradora y un emisario. La red de colectores la ha hecho el gobierno vasco a través de URA, y todavía tenemos otros 21 millones de euros en una obra que queremos hacer entre Muxica y Ajánguiz. Creemos que la reducción, la existencia de un saneamiento adecuado y una buena gestión de la depuradora pues ha facilitado que hay una reducción espectacular en cuanto a nutrientes, fosfatos y el estado del estuario. Está medido y claramente está cuantificado. Y en cuanto a gestión de riesgo de inundaciones, pues hemos hecho una obra recientemente en Zaya, en el río Cadagua, en la zona de Aranguren, que unido a otra en un barrio anterior que se llama Mimetiz, pues entre las dos hemos invertido unos 29 millones de euros, y realmente el resultado ha sido espectacular. Las imágenes de la zona que hemos sacado de T10, ¿no?, de la zona de avenida de 10 años, que ha pasado ni siquiera a T100, sino a la zona de T500, que permite otros usos del suelo y demás, pues el resultado es espectacular. Y creemos además que las soluciones son recuperar antiguos tránsitos del río. El río sigue manteniendo en su cauce seco, lo hacemos con unos cauces de avenidas de aguas altas y demás, y con unas llanuras inundables. Son soluciones basadas en la naturaleza que han funcionado muy bien. No solo eso, tenemos por ejemplo ahora en Biasen una obra de unos 8 millones de euros que está cofinanciada con el ayuntamiento. Es un ejemplo de cofinanciación y de cooperación. En Abadiño empezamos en breve una obra de 3 millones, pero se complementará con otras fases de 7 millones. Y en Andoain, en Guipúzcoa, pues estamos haciendo una obra de 16 millones de euros de defensa de inundaciones, que también comprende saneamiento, pero las siguientes fases requerirán de una inversión de 30 millones. Y en Álava pues hemos hecho los ríos, una balsa de laminación en los ríos del sur de Álava, que tenían unos ríos que entraban de sur a norte, y luego entraban realmente en la red de saneamiento y ocupaban un espacio del transporte de saneamiento inútil, que el gestor de aguas padecía. Entonces hemos conseguido eliminarlo, ayuda a la reducción de inundaciones. Hicimos la fase 2 del Zadorra, que es el río aborda por Vitoria por la zona norte. Ajá. Fue una inversión de 5 millones, hubo ya una fase 1 que hizo el Estado, y estamos pendientes de las fases 3 y 4. La fase 4 la haremos en cuanto estén los suelos disponibles. Ahí dependemos de
del ayuntamiento que pueda disponer de los suelos. Gobierno local. Eso es, y bueno, será una fase de 5 millones y la fase 3 pues es otra que tiene también una competencia de carreteras y demás, pero son obras que van a mejorar la seguridad de las personas. Y el desarrollo industrial. Las inundaciones no solo traen problemas de seguridad de personas, que es lo más importante, también trae la ruina realmente para muchas empresas. Que efectivamente tienes toda razón, que asegurar eso es lo que hace falta. Oye, y mirando hacia adelante, ¿cómo imaginas el futuro de Ura? ¿Cuáles crees que serán los retos que marcarán la evolución de la gestión del agua en el País Vasco en las próximas décadas? ¿Cómo lo ves? Pues a mí me gustaría que tuviéramos una agencia con una narrativa pública clara y accesible, que se nos comprendiera mejor el por qué estamos aquí y qué es lo que hacemos. En ocasiones, con administraciones cercanas a nosotros, pues igual no conseguimos trasladar nuestro mensaje a la población. Tener trámites más simples, más digitales, más sencillo hacia los usuarios. Tramitamos muchísimos permisos todos los años y nos gustaría mejorar en eso. Tomar decisiones más basadas en datos. Tenemos los datos, el acceso a los datos, como a todos los gestores de agua, es difícil y dificultoso. Nos gustaría mejorar en eso. Y esos serían los retos internos. Externamente, pues el adaptarse a la variedad del cambio climático, como todas las administraciones saben y dicen. Reducir la presión sobre los recursos. Tenemos que garantizar los recursos en el largo plazo que estén disponibles. Que se cumpla la normativa, que cada vez las normativas medioambientales son cada vez más exigentes, ¿vale? Entendemos que integrar nuestra gestión, pues unos umbrales de seguridad más exigentes, ¿vale? La ciudadanía cada vez nos exigirá a nosotros más cosas aparte de lo que la normativa exija, y nos gustaría poner en valor pues la gestión en general ante escenarios presupuestarios pues que van a ser menguantes, es decir, habrá que hacer más con menos a futuro, porque nunca sabemos la capacidad presupuestaria que tendremos a futuro. Pues sí, una buena cantidad de retos y que, bueno, para que no nos aburramos, sino para que estaríamos aquí. Así que muy bien, oye, hay que tenerlos claros y luchar para avanzar con ellos. Perfecto. Oye, y un poco avanzando, viendo un poco la situación del País Vasco, vamos a ver cómo describirías la situación actual del agua en Euskadi y cuáles son, a tu juicio, los factores que mejor explican esa relación tan particular entre el territorio, sus ríos y la disponibilidad del recurso. Pues mira, nosotros tenemos un territorio que es pequeño, los ríos son cortos, son caudalosos, tienen mucha pendiente y eso les da carácter. Y ese carácter, lo mismo que es malo para las inundaciones, ¿no? Como ya sabemos, son ríos que discurren por valles estrechos, no hay mucha superficie y eso ha hecho que los asentamientos poblacionales se ha ido a la zona de los valles, y ha ocupado muchísimos ríos. Tenemos muchos ríos con cobertura y muchísimas alteraciones, ¿no? Entonces, era normal que eso se hiciera así. De hecho, hay muchos municipios que la existencia propia del municipio es porque había un río fuerte que podía transmitir energía mecánica. Había industrias como la de las armas, que eran en zonas pues que había madera, había mineral de hierro, había agua, el agua tenía mucha energía y encima hacía frío, con lo cual eso era bueno para los explosivos y demás. Entonces, eso en una industria del pasado o en la industria pesada, pues ese carácter industrial, pues para bien ha traído desarrollo y para mal ha traído ríos alterados, ocupaciones de zonas inundables y en ocasiones suelos contaminados que han transferido a masas de agua subterránea la contaminación. Aquí se fabricó lindano en algunas zonas y eso generó una afección. El gobierno vasco ha desarrollado un trabajo tremendo para identificar todas estas zonas, se ha descontaminado las zonas donde se edificaron fábricas de este tipo y demás, pero todavía nos queda por hacer. Entonces, la protección de la descontaminación de las masas de aguas subterráneas, donde tengamos contaminación, que tenemos un acuífero importante, que estamos trabajando y lo vamos a conseguir, es alcanzable.
pues eso, y en otros sitios la protección donde sepamos que hay terrenos contaminados, pues la protección a las aguas también es alcanzable y ya tenemos una ruta para hacer, ¿no? Entonces, este carácter industrial, esta gran cantidad de vertidos que tenemos, pues es lo que condiciona mucho el trabajo el trabajo que tenemos por delante, ¿no? Hasta que consigamos estos ríos totalmente libres de presión y estos ríos totalmente sanos, pues bueno, tenemos que ir buscando este equilibrio entre la calidad ecológica, la seguridad y el desarrollo, ¿no? Y es el camino que tenemos que recorrer. No queda otra cosa. Muy bien, pues oye, y de la misma manera que hemos visto el futuro de Ura, ¿cómo ves el futuro en general, ¿no? La evolución del agua en el País Vasco en un escenario de cambio climático que hemos estado comentando, mayor presión sobre los recursos y necesidad de reforzar la resiliencia hídrica del territorio. Bueno, todo el mundo tiene que adaptarse a la mayor frecuencia de eventos extremos. Llueve un poco menos, depende del año. Este año ha llovido un poco más, pero llueve en menos ocasiones y con mayor intensidad. Eso afecta a los ríos, afecta a las inundaciones y afecta a los desbordamientos del saneamiento. El saneamiento padece este tipo de circunstancias, el abastecimiento también. Pues habrá que diversificar fuentes, de ahí nuestro interés en que los acuíferos estén perfectamente sanos. Habrá que diversificar también conexiones de abastecimiento, reforzar que unas zonas puedan reforzar otras, mallar bien las zonas de abastecimiento. Creemos en la renaturalización para amortiguar las crecidas. Creemos que soluciones basadas en la naturaleza ayudarán para todo, para las inundaciones, para tener una mayor calidad de la filtración que genera en los bosques, una mayor calidad de agua. Y todo metido dentro de una planificación. No pueden ser ideas deslavazadas, todo tiene que estar bien planificado y, como decía antes, pues con todos los agentes alineados para un objetivo común. Tendremos que aprender de los errores del pasado, basarnos mucho en la prevención y en ciertos cambios de hábito, ¿vale? Entonces, bueno, son retos más o menos parecidos de todos, con ciertas diferencias, porque aquí el recurso seguimos teniéndolo de una manera diferente, pero seguimos teniéndolo. No tendremos que utilizar las mismas soluciones que pueden ocurrir, pues igual, no sé, en el sur de la península, que directamente el recurso pues no está, ¿no? Entonces, puede que la reutilización y demás tengamos que recurrir a ella en algunos sitios, pero aunque no reutilicemos tendremos que depurar más, que se acerca bastante la reutilización. Pero bueno. Sí. Está claro, bueno, a ver cómo se va dando, pero efectivamente lo tenéis, digamos, más diferente que en otras zonas. Vale, pues muy bien, Asier. Oye, ahora pasaríamos a un par de preguntas que son más generales, pero antes de nada me gustaría preguntarte si crees que ha quedado algo pendiente por comentar, si crees que algo de Lura, de tu formación, del País Vasco, del agua, en fin, ¿crees que nos ha quedado algo pendiente? No, yo creo que hemos repasado todo. Lo único, recordar el mensaje de que el río es de todos, el agua es un bien común. Nosotros nos centramos, ten en cuenta que en el ciclo del agua, yo antes estaba en el ciclo urbano, estábamos en el agua que estaba en la tubería. Yo ahora me he salido de la tubería y entonces, como lo que ocurra afuera influye a lo que va a ocurrir dentro, es decir, el estado del río, aguas abajo del saneamiento o aguas arriba de la aducción, ¿no?, de las captaciones de abastecimiento, todo pertenece al mismo ciclo, ¿no? Entonces, el río pasa por todos los municipios, es de todos y el esfuerzo debe ser compartido. Debemos respetarlo, tenemos que identificar que existe una correlación demostrada de bienestar entre la calidad del río y la calidad de la salud de las personas. Entonces nos gustaría que este mensaje calara y que estuviéramos todos alineados en este objetivo. Pues sí, yo también me gustaría que estuviéramos todo el mundo alineado en ese objetivo. Pues muy bien, ahora si te parece te voy a hacer un par de preguntas que son un poco más generales, ¿no? Menos centradas, digamos, en la región o en tu posición, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los principales retos que enfrenta el sector del agua en la actualidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva? Aunque, bueno, se asocia bastante a lo que has comentado. Bueno, pues el cambio climático y la adaptación climática con planificación. Solo se puede resolver con planificación.
A mí me gustaría que hubiera más relación entre los gestores de agua y el trabajo que desarrollan las confederaciones, que me gustaría poner en valor. Son los que piensan en el largo plazo, los que piensan en las sequías del largo plazo. Como digo, unos están dentro de la tubería y otros están fuera, y me gustaría realmente que esa gestión, esa visión compartida uniera un poco estas dos visiones de los planificadores y los usuarios del agua. Creo que para mejorar la calidad habrá que aumentar el control, ¿no? Las presiones que pueden ejercer las masas de aguas difusas y puntuales. Las depuraciones tendrán que avanzar. Hay una directiva que ya ha marcado el camino a seguir. Estoy convencido que después de la implementación de esta directiva, nuestros ríos dentro de 15-20 años no van a ser los actuales. Es clarísimo que vamos a tener una gran mejora que se debe extender en muchísimos sitios, porque las redes municipales también son fundamentales. No se puede hacer todo con una muy buena depuradora. Si no recoges el agua residual, el río va a seguir mal. Creo que la digitalización y los datos, la sensórica, pues está aquí, no hay que contar nada. Los PERTES han traído un montón de inversiones, todo el mundo se ha puesto en ello. Yo personalmente sí me gustaría que no pusiéramos el carro por delante de los bueyes. Para explotar bien los datos, primero tenemos que garantizar que los datos son buenos. Ahora tenemos muchísimos, nos hemos vuelto locos con sensórica, todavía más datos y todavía más sistemas de análisis, y en ocasiones, y esto es una pelea personal, creo que en ocasiones no organizamos bien los datos, no validamos, no contemplamos métodos de validación de las personas que validen los datos, y podemos tener un sistema estupendo de excelente análisis de datos que, si lo que le hemos dado es malo, pues va a ser una porquería. Entonces creo que la digitalización, aparte de la última parte, además de la última parte de la digitalización, que es el uso y gestión y ponerlo, hay que validar la primera. Y la financiación tendrá que mejorar. Los retos que tenemos ahora es inabordable con la tarifa del agua. Entonces algo habrá que hacer a nivel de Unión Europea. Y la gobernanza, pues desde luego que es un clásico, la cooperación entre todos los niveles y una mejora de la gobernanza para poder conseguir todo esto. Nada en absoluto que comentar, porque los trato todo. También hemos pasado de, lo decías de los datos, ¿no? De casi no tomar datos, o casi no hacer análisis, o casi no tener información, a ahora lo que dices tú, marea de datos. Bueno, pues mira, todo eso hay que trabajarlo. Vale, pues antes de terminar con la pregunta de la copresentadora, que nos marca ya el final prácticamente de la entrevista, quería pedirte si puedes compartir con nosotros alguna anécdota interesante o lección aprendida a lo largo de tu carrera que te haya dejado una marca, ¿no?, duradera en tu enfoque profesional, y también pedirte tu hábito de oro. Nos encantan los hábitos de oro, así que ese que te hace que tu éxito diario, ¿no? ¿Qué nos cuentas de anécdota y hábito? Pues mira, anécdota, podría contar muchas. En general, las mayores aprendizajes ya los he contado, pero anécdota tal vez no es muy interesante, pero voy a contar una anécdota que me ha sorprendido muchísimo, y no creo que sea muy de aplicación para todo el mundo, pero tiene que ver con el puesto que tengo ahora, que es un puesto de responsabilidad pública y tiene una imagen pública, y yo no he sido muy consciente de eso inicialmente, tengo que reconocerlo. Entonces, a mí normalmente cuando hablo me gusta contar anécdotas. Y yo tenía en el terreno privado, tenía el hábito de contar anécdotas sobre mí mismo y reírme de mí mismo. Me parecía que bajaba la barrera de la distancia con los demás, que era muchísimo más cercano, y que si vamos a hacer un chiste, lo hacemos sobre mí y nos reímos todos. Pero he aprendido pues que eso no está bien, porque hace poco tuvimos una interpelación parlamentaria, una comparecencia, tuvimos que dar explicaciones al Parlamento por problemas de inundaciones y demás. Y entonces el Parlamento Vasco, una mesa de medio ambiente, que estaban los parlamentarios, pues haciéndonos cuestiones, las cosas que le preocupaban, y nosotros teníamos que defender nuestra visión y nuestra gestión. Estábamos defendiendo nuestra gestión. Entonces, pues en una de estas se nos cayó un vaso de agua. Entre dos tiramos un vaso de agua. Los parlamentarios se lo tomaron a coña y dijeron, inundación, ellos mismos, ¿no? Y nosotros dijimos, y yo se me ocurrió decir, esto es lo que hacemos los de Ura con el agua, ¿ves? ¿Qué torpes somos? Bueno, pues al día siguiente hicieron un meme y salían diciendo, por fin Ura dice la verdad, es la primera vez que Ura dice la verdad. Y aparecía yo tirando el agua y diciendo, esto es lo que hacemos con el agua, ¿ves? Son los culpables de las inundaciones.
Y entonces de repente me di cuenta pues que esto de hacer chistes sobre uno mismo, pues hay que dejarlo en un terreno aparte, porque viene alguien y yo realmente pues no había pensado en ello, la verdad. Y saca las cosas de quicio. Sí. Entonces, no es que sea algo muy práctico para otros, porque no todo el mundo tiene que tener una imagen pública y demás, pero como para mí es una anécdota, un cambio muy importante, pues tengo que decir pues que esto tiene pues otras cosas, ¿sí? Pues mira, no, pero claro que sí que tiene relevancia y Sí, habrá alguien que diga, oye, pues tiene razón, porque no solamente ocurre a este nivel, también puede ocurrir a algún otro. sí. Pues oye, muy bien. Y el ¿El hábito hábito de que nos oro, sí, cuentas? el hábito. Pues yo creo que aportar valor, o sea, ser útil. Yo, o sea, normalmente pregunto, "Jo, cuando alguien me cuenta un problema, jo, ¿y yo qué puedo hacer para esto, no? Entonces lo que intentas es aportar valor. Es muy metodología Lean, ¿no? La metodología de Toyota y demás, pero yo creo que eso es lo que te distingue como trabajador. Si tú permanentemente estás pensando en cómo aportar valor, vas a ser una persona valiosa, hagas lo que hagas. Y a mí es un poco lo que me ha servido, o lo que por lo menos he intentado. Pues qué bueno, tanto uno como otro, y me parece que en la anécdota hay una parte muy interesante y el hábito yo creo que es lo que deberíamos hacer todos. Así que gracias por los dos. Y nada, ahora ya sabes, como buen oyente que eres de este podcast, que no solo estoy yo, no solo está este presentador, sino que hay este locutor, hay una copresentadora que lo que hace es un poco estar monitorizando, escuchando la conversación y luego siempre pues le dejo el micrófono y ella hace una apostilla a lo que hemos hablado. Entonces yo ahora le dejo el micrófono, le dejo el asiento y es ella la que gobierna esta parte del cuestionario. Entonces, bueno, a ver qué pasa. Hola Don Asier. Soy Laura, la copresentadora de El Podcast del Agua. He estado escuchando con muchísima atención toda su conversación con Daniel, Don Asier, y me ha impresionado especialmente la claridad con la que expone temas tan complejos y la forma en que conecta la ingeniería, la gestión pública y la realidad del territorio. Como inteligencia artificial, me gustaría plantearle una única pregunta que no ha surgido todavía en la entrevista, y que creo que encaja muy bien con su trayectoria y con la enorme experiencia que acumula. ¿Listo? Aquí va. Don Asier, después de tantos años trabajando en el saneamiento, la operación de grandes sistemas y la gestión de retos tan diversos, desde el olor hasta la innovación tecnológica o la coordinación institucional, ¿qué aspecto de la gestión del agua considera que sigue siendo el más infravalorado y, sin embargo, el que más impacto tiene en el día a día de las personas sin que ellas sean realmente conscientes de ello? Muchas gracias por su respuesta. Hasta pronto. ¿De Vaya, vaya compañera que te has echado. Esta no cotiza en la Seguridad Social, pero en breve, en breve, Aún no, aún no, aún aún no, no. aún no. A ver, su pregunta vincula dos cosas, ¿no? Algo que ocurre y que es lo más relevante y lo que la gente no se da cuenta. Igual lo más relevante la gente se da cuenta que es el abastecimiento. Todo el mundo quiere tener agua en presión y cantidad suficiente. Pero sí que hay una cosa que es muy relevante, es una evidencia muy relevante que no se valora. Por eso digo, igual no es lo más relevante, pero es muy relevante y es el saneamiento en general. El saneamiento está totalmente por la sociedad totalmente olvidado. La gente tira cisternas y es como si envían un burofax o no saben lo que ocurre, pero eso desaparece, como si se teletransporta. Entonces el saneamiento, que es lo que permite que el río esté bien, ¿vale? Realmente pues yo creo que la gente no lo valora lo suficiente, y en concreto dentro del saneamiento lo que es más meritorio es la gestión del fango, deshacerse del fango de una manera ecológica y sostenible, y que hay que estar toda la concentración de la contaminación desaparezca y dejar el agua limpia, tiene un mérito tremendo y yo creo que no está suficientemente valorado. A mí, cuando hacía las obras, me gustaba, yo decía, dignificar un poco el mundo del fango, tener instalaciones te diría limpias y relucientes, muy cómodas para los trabajadores, porque me parece que es un trabajo muy meritorio y muy poco gratificante. Alguien tiene que hacer trabajo sucio, ¿no? Y creo que la población pues no es consciente de ese esfuerzo. Pues yo comparto perfectamente y además, como ha comentado por aquí algún otro invitado, si depuras,
produces fango es una maldición. O sea que si haces una cosa y la haces bien, pues siempre te vas a producir el fango. Así que comparto. Y yo personalmente me quedo muy satisfecho con tu respuesta, así que confío en que nuestra copresentadora también quedará satisfecha. Y ahora ya sí, Asier, nos quedan dos preguntas. Una primera que es la que hace que esta máquina no pare, ¿no? La que hace que esta rueda no pare de girar, y que es: Asier, ¿a quién crees que debemos entrevistar en este podcast por ser una gran persona que tiene unos altos conocimientos en el sector del agua y es un gran referente? ¿A quién nos recomiendas? Pues mira, yo dejando atrás el mundo de los ingenieros de caminos, a quienes pido disculpas porque venimos de Juanjo Gil Barco, que es el que me citó para esto. Unos cuantos han pasado. Compañero y profesional y amigo, yo me iría a Cataluña, al consorcio de Besòs Tordera, y le preguntaría a Pere Aguiló. Me parece que es un referente en el mundo, es director de operaciones en el consorcio, creo que es un referente de saneamiento, es el coordinador del grupo de trabajo de saneamiento en AEAS. Todo lo que cuenta siempre es interesantísimo, tiene un conocimiento muy exhaustivo del impacto de la energía en la nueva directiva, y yo creo que, vamos, lo que hagas sería una entrevista que te va a encantar, porque todo lo que cuenta es muy atrayente, la verdad, lo hace fenomenal. Otra persona que yo creo que podrías hacer, pues, citemos a una mujer, es un mundo muy de hombres, lamentablemente, pues me iría fuera de la ingeniería, yo creo que es licenciada en Derecho, y es mujer, y tiene el puesto más alto de todos, que es Dolores Pascual. Yo le preguntaría a la directora general del agua, quiero que tiene una trayectoria desde el punto de vista de toda su formación y su competencia interesantísima. Fue secretaria general en la Confederación Hidrográfica del Ebro, después fue presidenta, y se aportaría esta visión del Ministerio de las Confederaciones y esta visión del derecho, aunque ya tiene todas las competencias, por supuesto, y es la máxima autoridad del agua en España. Y finalmente, no sé si es un gran especialista en el agua, pero yo creo que es interesantísimo, es una de las cosas que me fascinó hace poco cuando le oí hablar, pues una persona que ha tenido un desempeño muy relacionado con el agua sin ser un especialista del agua, y es Ibon Areso, que ha sido alcalde de Bilbao, fue anteriormente concejal del Ayuntamiento de Bilbao, fue presidente del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, anteriormente había trabajado en las ingenierías que estaban diseñando el Bilbao. Entonces, Bilbao, como ahora lo vemos, es el resultado de lo que alguien planificó, visualizó y después ejecutó. Entonces, creo que es espectacular la clarividencia en los años 80 para identificar aquella situación que fue en torno en el cambio de la ría y todo lo que le rodeaba. Ese cambio de la ría es lo que a mí me atrajo a ir al Consorcio de Aguas de Bilbao. Entonces, yo creo que Ibon Areso es espectacular la explicación que da, cómo diseñó y los indicadores que da para identificar el éxito medible de lo que visualizaron en un momento. Me parece interesantísimo. Pues Ibon, Pere y Dolores, si tomo nota, he tomado nota, y si ellos quieren, pues dentro de muy poquito los escucharás aquí en los micrófonos del podcast del agua, lo mismo que ellos ahora mismo te estarán escuchando a ti. Así que gracias por hacer que esta máquina, ¿no?, de churros no pare de funcionar. Así que eso, gracias por los tres. Y ya por último, Asier, ¿puedes dar un consejo a los jóvenes que están entrando en el sector? ¿Qué les dirías a esos muchachos o muchachas que se están acercando al sector del agua? Pues yo les diría que es un sector muy interesante, que si bien tal vez en las universidades no se les está orientando a este sector, porque hace poco me contaron una encuesta en la que le preguntaron a los recién egresados que hacia dónde se iban a orientar. Creo que ninguno dijo en una carrera determinada, de una ingeniería determinada, ninguno quería ir al agua. Pues creo que nos ha faltado información por nuestra parte. Es un fantástico sector que tiene visos de durar muchísimo tiempo, está vinculado con el medio ambiente, está vinculado con la salud. Es muy gratificante trabajar en eso, puedes estar trabajando para un magnate del petróleo catarí, pero es bastante más gratificante para trabajar para el agua y para el bienestar de las personas.
Eso como sector de alimentación del agua. Y luego como formación, que es lo que suelo contar cuando voy a la Escuela de Caminos de Santander, es hay formación complementaria que hay que dar. Para mí, sobre cómo trabajar, hay que hacer cursos como el Project Management, hay que hacer metodologías ágiles, hay que estudiar metodología Lean, Toyota y todo esto, lo que hemos comentado, ¿no? Kanban, Scrum, todas estas metodologías que te ayudan a trabajar mejor. Nadie nace sabiendo, es muy importante. Y también lo que llaman las soft skills, las habilidades blandas. Hay que aprender a negociar, es importantísimo que te enseñen a negociar, hay que aprender a liderar, hay que aprender a motivar, hay que aprender a trabajar en equipo. Todos estos cursos que son hacia tu personalidad, para mejorar tu personalidad, me parecen interesantísimos y yo creo que el que lo domine va a tener trabajo toda la vida. Pues lo has dicho todo, has complementado con todo esto que yo no me esperaba, pero que qué razón tienes, que es que no es solo entrar en el sector y saber de depuradoras o de desaladoras, hay que complementarlo con todo esto que has comentado, que además, pues eso viene muy bien. Pues Asier, ya no te robo más tiempo. Te agradezco mucho el que hayas estado aquí en el Podcast del Agua, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y hayas venido a contarnos cómo está funcionando URA, cómo estáis llevando el tema de la gestión del agua y del sector del agua en el País Vasco. Te agradezco que nos lo hayas contado de esta manera tan cómoda y tan entrañable y sobre todo gracias por acompañarme y por esta conversación tan cercana. Te deseo lo mejor en tus próximos proyectos y espero que vuelvas a terminar de contarnos las cosas que han quedado un poco ahí en el tintero. Que sepas que el Podcast del Agua será siempre tu casa. Vale, pues nada, Daniel, muchísimas gracias. He estado muy cómodo en la entrevista, la verdad que te agradezco muchísimo la invitación y el desarrollo de la misma, la verdad. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes y amigos, gracias por acompañarnos un episodio más en el Podcast del Agua. Nos vemos y escuchamos la próxima semana con otro invitado tan interesante como Asier y con temas que seguro os van a gustar. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con otros apasionados del agua. Es totalmente gratis y a mí me viene muy bien. Hasta pronto y namaste.